Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te amaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré, siempre te exaltaré. Al que nos salvó, al que nos limpió de nuestros pecados, al único y sabio Dios, sea toda la alabanza, las riquezas, el honor y la sabiduría por los siglos de los siglos. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. Díselo. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Poder, sin igual poder, en Jesús. Cántalo conmigo. Quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que vertió. Quieres ser salvo de toda nada. Tan solo hay poder en quien, en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Dilo fuerte. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. A quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión. Tan solo hay poder en quien, en mi Jesús. Quieres vencer
Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes, hermanos y amigos. La libertad es un tema por demás importante. Poder entender sus límites así como sus condiciones es nuestro deber. Por lo mismo, en el transcurso de este mensaje, procuraré aportar algo más sobre cómo se obtiene, así como la diferencia que existe entre la libertad que ofrece el mundo con la que ofrece nuestro Señor Jesucristo. La base bíblica está en 2 de Pedro, capítulo 2, 15 al 16. Y voy a invitarles a que lean esta porción conmigo. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias por esta oportunidad que nos das a cada uno de nosotros para la consideración de tu santa palabra nuevamente. Sabemos que tu Espíritu nos va a ayudar a retenerla, pero también, Señor, para compartirla. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de nuestro mensaje hoy es la libertad versus libertinaje en el contexto de la familia. Y quiero decirles de que en la primera parte de este mensaje conoceremos los diferentes significados de los términos relacionados con la libertad. En la segunda conoceremos la diferencia entre la libertad que ofrece el mundo y la que ofrece Jesucristo. En la tercera conoceremos la libertad tal como la conocieron los apóstoles, y en la cuarta mencionaré el pecado en el que ha caído la humanidad y muchos cristianos, es decir, en el libertinaje. Así que en esta primera parte conoceremos el significado de los términos derivados de la palabra libertad. Hermanos, desde el punto de vista secular, el diccionario enciclopédico Pequeño Larousse, 2002, el significado de libertad, libertar, libertino y libertinaje es el siguiente. Libertar es poner en libertad, poner libre algo o alguien que estaba sujeto o preso. Libertad, el diccionario nos presenta 5 definiciones de esta palabra. 1. Poder inmanente al sujeto en orden a su realización, que puede definirse como la capacidad de decidirse o autodeterminarse. 2. Estado del que no sufre ni sujeción ni impedimento. 3. Naturalidad, soltura, falta de cohibición en el comportamiento. 4. Familiaridad, confianza. 5. Estado o condición del que no es esclavo o del que no está preso. Se da cuenta, ¿verdad? 5 significados de la palabra libertad. Ahora, la palabra libertino. Libertino, el significado que da el diccionario es aquel que lleva una vida irregular y licenciosa. Y libertinaje es la conducta del libertino. Ahora vamos a ir y ver la diferencia o mejor dicho, los diferentes tipos de libertad que nosotros pasamos viendo, leyendo y escuchando por ahí, ¿verdad? Primeramente, entonces, tenemos la libertad en Cristo, pero también está la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de religión y la libertad política, entre otras. Para mencionarles una de estas, por ejemplo, la libertad política. La libertad política es un derecho o la capacidad y habilidad
de la libre determinación, como expresión de la voluntad del individuo, concerniente a qué tipo de organización social desea tener, desarrollar o pertenecer. Bien, llegamos a la segunda parte de este mensaje. Y en la segunda parte de este mensaje vamos a ver la libertad que el mundo ofrece en contraste con la que Jesús ofrece. Hermanos, la libertad que el mundo ofrece. La libertad que el mundo ofrece en tiempos actuales tiende a ser entendida como un derecho y aspiración por la que una persona hace todo lo que puede y quiere sin conocer límites ni censuras. Esta forma de entender la libertad es también aplicada a los pensamientos y sentimientos, los cuales pueden fluir por donde les plazca, tanto como mejor les convenga. Pero sucede que esta libertad no libera, más apresa. Así la persona se torna esclava de lo que su voluntad aparentemente libre quiere. Esta forma de ver la libertad emplea el tiempo y energía del que la ejerce, y como es por esencia insatisfecha, las cuotas de tiempo y energía que se emplean en ella son y serán siempre insuficientes. El resultado ingenuamente esperado como positivo termina siendo altamente inútil e improductivo, en tanto que continúa. Los gobiernos prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. El pecado esclaviza al mundo. Cada vez que uno peca, se vuelve esclavo de Satanás. Hoy en día el hombre vive en esclavitud del licor, de la fornicación, de los juegos de azar, de las enfermedades, del trabajo, entre otros. Todo esto encadena y agobia a la humanidad hoy en día. La libertad, según el mundo, es un aliado para hacer y dejar hacer cualquier cosa. O sea, se la entiende como un comodín del conformismo, del hedonismo, pero también de la irresponsabilidad, del conformismo. Para el conformista, ser libre es evitar el esfuerzo y es más bien un sinónimo de descanso y pasividad. El hedonista. Para los hedonistas, ser libre es hacer tanto como pueda, porque una libertad limitada no es libertad. Irresponsabilidad. Para los irresponsables, o para el irresponsable, uno tiene que pensar, dice, tiene que sentir, hacer lo que quiere y evitar ante todo hacerse responsable de las consecuencias del uso de esa libertad. Hermanos, contradictoriamente a lo que se cree, esta libertad hace de la persona presa de esa misma libertad, pues en tanto que la libertad es limitada, es imposible satisfacerla. Por lo mismo, se cae en un círculo de dependencia, hábitos, acciones, palabras, pensamientos, etc., lo cual comprueba que lo que parecía libertad es más bien una forma paradójica de ser esclavos. Dejemos pues la libertad tal como el mundo la concibe y la practica, y conozcamos ahora la libertad que Cristo nos ofrece. La libertad que Cristo da, mis hermanos, está explícitamente detallada en la Biblia. Y en Gálatas 5:1, San Juan 8:32 y San Juan 8:36, ahí se describen estas palabras para nosotros. Leamos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Está claro, mis hermanos, que el hombre por sus propias fuerzas no puede comprar la libertad. Podrá escoger libremente la vida que quiere, pero no
lo hará libre. Solo Jesucristo hace verdaderamente libre al hombre. A pesar que Dios le dio libre albedrío al hombre, un día Él va a dar cuentas al Señor. La Biblia dice claramente que cada uno se presentará delante del trono de Dios, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:10 nos recuerda, y vamos a leer: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno de nosotros será juzgado por Jesucristo. Este juicio nos recompensará por la forma que hayamos vivido y le rendiremos cuenta por la forma en que nos hemos comportado. Mientras la persona no ha aceptado a Jesús como su Salvador y no lo ha reconocido como su libertador, esta persona es esclava del pecado. Segunda de Pedro 2:19 dice lo siguiente: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. La libertad en Cristo comienza por vivificar el espíritu. Hermanos, el espíritu humano se regenera cuando acepta a la gracia de Dios, que es Jesús, el Salvador del mundo. La libertad cristiana consiste en liberarnos de los pecados cometidos que han socavado la espiritualidad y han malgastado la vida en tiempo y fuerzas. Los pecados son ni más ni menos que las consecuencias de una libertad mundana, utilizada en extremo y sin limitaciones, pero la libertad en Cristo los desbarata y por lo tanto los hace libres. Pero la libertad en Cristo adquiere su forma en el mandamiento del amor recíproco. Por lo tanto, un cristiano no concibe la libertad para hacer lo que quiera, sino para obrar en función de lo que Dios quiere para él y para su prójimo. Y esto es bien importante, ¿verdad? Se basa en deberes, responsabilidades, voluntades positivas y propósito. No nos olvidemos, ¿verdad?, directamente de esta voluntad que el Señor quiere que tengamos al respecto, ¿verdad?, de la libertad. Así que la libertad que nosotros recibimos definitivamente es una libertad única, hermanos. El pensamiento, ¿verdad?, de cada uno de nosotros tiene que estar enfocado siempre en la palabra para entender de qué manera tenemos que vivir. Es permanente, mis hermanos, y trascendente en el plano espiritual y natural que nosotros vivamos en integridad y en una satisfacción personal delante del Señor. La libertad en Cristo entonces nos libera del pecado, pero también nos libera de la ley de Moisés, del diablo y de la muerte. Así que hay una gran ventaja el ser cristianos. La libertad en Cristo también nos trae algo importante: libertad del miedo. El que es discípulo de Cristo ya no va solo por la vida, sino siempre en compañía de Jesús, y eso destierra el terror. La libertad del ego. Muchas personas se dan cuenta de que su mayor problema son ellas mismas, y eso las lleva muchas veces a clamar desesperadas: no puede cambiar, ¿verdad? Y muchas veces ellos definitivamente declaran que no pueden hacerlo. Lo he intentado, dicen algunos, pero es imposible. Pero el poder y la presencia de Jesús pueden recrear a una persona hasta el punto de hacerla completamente nueva, mis hermanos. Libertad en Cristo también nos da la libertad de otras personas. Muchos viven dominados por el miedo a lo que puedan pensar o decir los demás.
Pero el discípulo de Cristo, sin embargo, ha dejado de preocuparse por lo que pueda decir la gente, porque lo único que le importa de veras es lo que diga Dios. La libertad en Cristo también nos liberta del pecado. Muchas personas han llegado al punto de pecar, no porque quieran, sino porque no lo pueden evitar. Sus pecados los dominan de tal forma que, por mucho que lo intenten, no se pueden desligar de ellos. El discipulado rompe las cadenas que nos atan al pecado y nos permiten ser las personas que debemos de ser. Así que la libertad del mundo esclaviza, en tanto que su fruto, el pecado, gasta nuestro tiempo y energías, hermanos, ¿verdad? Pero felizmente Jesús, el camino, verdad y vida, nos otorga la verdadera libertad, la del Espíritu, y lo hace despojándonos de los pecados a través del perdón y dándonos todas estas capacidades y virtudes que no se consiguen de ninguna otra forma. Pero por si esto fuera poco, mis hermanos, Él nos regala también amor, fe, perdón, esperanza, solidaridad, comprensión, humildad, templanza y confianza, entre tantos otros dones y capacidades. Así que buscar la libertad en Cristo, asumirla y conservarla, es uno de los actos más sabios que como seres humanos debiéramos buscar. ¿Por qué? Porque la diferencia, ¿verdad?, con la libertad del mundo es grande, ¿verdad? Así que es diametralmente grande, podríamos decir. Así que llegamos ahora a la tercera parte de este mensaje, y en esta tercera parte, mis hermanos, vamos a estar describiendo la libertad tal como la entendieron los apóstoles. Y para ello vamos a leer Primera de Pedro 2, del 12 al 16, que literalmente dice lo siguiente. Leamos. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por los él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Mis amados hermanos, aquí tenemos entonces que hay por lo menos 3 elementos fuertes dignos de señalar en este pasaje. Veamos el primero. El primer elemento fuerte es que el cristiano liberado debe mantener buena su manera de vivir. El texto dice claramente, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Versículo 12. Dios, hermanos, a libertarnos, de inmediato nos llama a 3 cosas. 1, a alejarnos del mundo. 2, a vivir de una manera que demos buen testimonio a los no creyentes. Y 3, a acudir con detalle cada aspecto de nuestra vida, de manera que podamos ser fieles en todo. Esto con el fin de que aquellos que nos observan no nos acusen de que estamos haciendo lo incorrecto. El segundo elemento fuerte es que el cristiano liberado debe someterse a toda autoridad humana establecida. El texto es claro, allá en versículos 13 y 15. Sométanse a toda autoridad humana por causa del Señor. Me encanta la razón por la que debemos someternos a las autoridades. El texto dice, por amor al Señor. Cuando respetamos a las personas que Dios ha puesto sobre nosotros, mis hermanos, estamos diciendo con nuestras vidas, Señor, tú eres soberano y tú eres quien colocas a las personas por encima de mí.
Tú has puesto por encima de mí a mis padres, a mis maestros en la escuela, colegio o universidad, a mis gobernantes políticos, al pastor en el aspecto espiritual de mi vida, ¿verdad? Porque nada se escapa de la voluntad del Señor. Un tercer elemento fuerte que encontramos en esta porción leída, y para que podamos considerarla, es precisamente esa libertad que Jesús nos da. Y es que, hermanos, la libertad que Jesús nos da es precisamente obtenida directamente de Él, ¿verdad? Para ser considerada por los liberados por Jesús. Es que no debe de utilizarse esa libertad obtenida como pretexto, ¿verdad? Sino para hacer el bien siempre y no el mal. Así que el texto dice: no tengan la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y hermanos, ahí ya nos está diciendo bastante. ¿No les parece contradictorio que en un versículo nos manda a someternos a toda autoridad humana y en otro nos diga que somos libres? Yo creo que nos llama la atención, ¿verdad? ¿No es la libertad un sinónimo de hacer lo que yo quiera? Depende, dicen algunos, depende de quién la define, si es el mundo o su amigo o amiga no cristiana. Pero si es de la libertad cristiana que estamos hablando, mis hermanos, la definición anterior es completamente incorrecta, porque como creyentes sabemos que la verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que nuestro corazón pecaminoso desea, sino en rendirnos a la verdad de la palabra de Dios. Así que hoy ya no estamos encadenados por el pecado, por la ley de Moisés, por el diablo, ni por la muerte. Ahora podemos servir gozosa y libremente a aquel que nos salvó, a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor, que nos ha liberado de tantas cosas y ahora podemos servirle con todo nuestro corazón. Pues de eso se trata, ¿verdad? La verdadera libertad, de usar nuestra libertad sabiendo que le servimos a un Dios de amor y misericordia. De hecho, nuestra libertad debe ser usada para reflejar el carácter de Dios en otros, ¿verdad? Es importante destacar, mis hermanos, a estas alturas del mensaje, que la relación del creyente con otras personas es un testimonio que habla con mayor elocuencia que cualquier otra cosa, ¿verdad? El creyente en Cristo tiene una libertad que el no cristiano no tiene. Nunca olvidemos que, aunque seamos libres, somos siervos de Dios, sometidos a hacer su voluntad y agradarle en todo, mis hermanos. Llegamos así a la cuarta parte de este mensaje, ¿verdad? Y en esta cuarta parte de este mensaje no vamos a pasar por alto, hermanos, de mencionar el gran pecado en el que muchos han caído y tristemente también muchos cristianos, ¿verdad? Como es el libertinaje. Por eso es que queremos también detenernos un poco para entender lo que es el libertinaje y que lamentablemente, como ya dije, el mundo está lleno, ¿verdad?, de esto, y lamentablemente ya muchos cristianos también andan en este camino. Tristemente tengo que reconocer, hermanos, que cualquier doctrina se puede pervertir, convirtiéndola en una excusa para hacer el mal y no hacer el bien. La doctrina de la gracia, por ejemplo, se puede pervertir, convirtiéndola en una excusa para pecar a gusto y antojo de cada uno. Muchos ya hacen eso. Lo novedoso es que se llaman cristianos y con ello contristan al Espíritu Santo que los liberó y los limpió de todo lo malo. ¿Cómo se da el libertinaje? Bueno, el libertinaje se da, mis hermanos, apenas nosotros decidimos no obedecer los parámetros o las demandas éticas del reino de los cielos, establecidas, por cierto, por el mismo Jesús en el Sermón de la Montaña. Es fácil caer en desobediencia, hermanos, y hacer todo lo contrario de lo que Dios demanda, cuando somos negligentes especialmente. Una de las áreas donde
en donde es evidente que se está actuando libertinamente es en el matrimonio y en la familia en general, hermanos. ¿Qué está pasando en esta área? Se preguntan muchos. Ya de todos es conocido, mis hermanos, tal vez, ¿verdad?, que es donde más problemas tenemos, ¿verdad? En la familia, en el matrimonio. En los últimos tiempos, los medios de comunicación están hablando mucho del maltrato a la esposa, al esposo, a los hijos, especialmente a los niños, a la novia y al novio. Esto es uno de los aspectos más negativos de nuestra sociedad, hermanos. Tristemente tenemos que reconocer lo que se está dando también dentro del ámbito cristiano. Los cónyuges y los hijos maltratados se pueden encontrar en todos los niveles socioeconómicos y en todos los grupos raciales. Y las familias cristianas no están inmunes de esto, como ya lo decía. Se sabe que los individuos abusivos, masculinos o femeninos, dominan frecuentemente el arte del menosprecio, los insultos, las injurias y las amenazas. Se sabe también que quien maltrata a su cónyuge, a un niño o a una niña, raramente cambia. Solo es posible cuando se le expone públicamente su conducta o se le somete a algún tipo de acción legal. La parte segunda de el pacto de conducta cristiana que nuestro manual señala, ahí la Iglesia del Nazareno deja ver su postura en cuanto a todas estas anormalidades, desviaciones o libertinajes que he estado mencionando. Ahí se considera, por ejemplo, que el pacto del matrimonio, hermanos, es un reflejo del pacto entre Dios y el pueblo de Dios. Según la Biblia, la intimidad matrimonial tiene como propósito reflejar la unión de Cristo y la Iglesia, un ministerio de gracia. Sin embargo, la historia bíblica también incluye el triste capítulo de la caída, la corrupción del deseo humano, que resultó en conductas que engrandecen la autosoberanía, dañando y confiscando a los demás y entenebreciendo el deseo humano. Como seres caídos, dice, hemos experimentado esta maldad en cada nivel. Los principados y poderes en un mundo caído nos han saturado con mentiras acerca de la sexualidad, agrega. Nuestros deseos han sido torcidos por el pecado para enfocarnos internamente en nosotros mismos. Y esto es lo triste, ¿verdad? Concluye esta parte del manual que la Biblia todavía sigue diciendo que los miembros del cuerpo de Cristo, capacitados por el Espíritu Santo, pueden y deben de abstenerse de relaciones sexuales fuera del matrimonio, de relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, de relaciones sexuales extramaritales, de divorcios, de prácticas tales como la poligamia, de la pornografía en todas sus formas, la cual es deseo mal habido, de violencia sexual en cualquier forma, incluyendo la violación, agresión sexual, intimidación sexual, abuso marital, incesto, matrimonio forzado, mutilación genital femenina, bestialidad, acoso sexual y el abuso de menores y otros grupos vulnerables. Hermanos, realmente esto se está dando, es triste verlo en la sociedad secular, pero más duele verlo en la comunidad cristiana. Así que el libertinaje lamentablemente se está dando también en el mundo cristiano y eso es lo que realmente nos entristece y tenemos que hacer algo por ello. En conclusión, mis amados hermanos, tenemos que saber que la libertad, tal como el mundo la ofrece, es contraria a los dictados de la palabra de Dios. 2. Tenemos que saber que la verdadera libertad es la que Cristo ofrece y esta
y está accesible a toda persona que la quiera experimentar. Esto mediante la confesión y abandono del pecado, aceptando el perdón de Jesús por fe, luego de que la persona confiesa y abandona su pecado. 3, hermanos, también tenemos que saber que todas las personas y sistemas que perpetúan el libertinaje y la violencia sexual quebrantan el mandamiento de amar y proteger a nuestro prójimo. En cuarto lugar, hermanos, en esta conclusión, el cuerpo de Cristo siempre deberá ser un lugar de justicia, protección y sanidad para aquellos que han sido y continúan siendo afectados por la violencia sexual. Y quinto lugar, gracias a Dios, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice la Biblia. Se puede entonces retroceder, si se quiere. Dios perdona al libertino que reconoce su desviación y promete cambiar con la ayuda del Señor. Damos gracias a Dios que esto se puede mejorar, se puede cambiar. Por todo lo anteriormente expuesto, mis hermanos, creo firmemente que tenemos que acudir a Dios en oración, suplicándole perdone nuestras propias desviaciones y nos capacite para promover y vivir la ética del reino, tan necesaria en estos tiempos de confusión y libertinaje. Amén. Así que les invito a inclinar su rostro y a hablar con Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, pues el texto es claro, ¿verdad? El que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Señor, gracias te damos por esta reflexión que nos has permitido hacer sobre la libertad y el libertinaje. Santo Dios, gracias por cada uno de estos principios establecidos en tu palabra, que contrastan diametralmente, Señor, con lo que el mundo está ofreciendo en la actualidad o está practicando, mejor dicho. Así que ayúdanos, Señor, a ser verdaderamente libres y dejarnos guiar por tu Espíritu Santo para que no caigamos en la práctica de libertinaje, Señor, como tantas cosas se han estado viendo. Así que te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes primeramente a nosotros los padres, Señor, para cuidar nuestra familia y así también, Señor, cuidarnos de aquellos que están en desobediencia y que andan, Señor, realizando ese tipo de práctica que viene de verdad a causar más problemas y más divisiones dentro de la familia. Ayúdanos, Señor, a vivir la libertad que tú nos compraste con tu sangre preciosa y a recordar ese hermoso texto de que el haber creído en ti, Señor, nos ha libertado de una manera total, no solo del pecado, no solo del diablo, pero también, Señor, de la muerte. Así que gracias por esa libertad preciosa que en ti encontramos. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas y permite que todos en esta oportunidad de verdad nos autoexaminemos y analicemos nuestra vida si de repente hemos caído también en el libertinaje y no estamos dando honor a lo que decimos que somos. Ayúdanos en el nombre de Jesús, te lo rogamos. Amén, amén y amén. Mis hermanos amados, alabo el nombre del Señor que nos permite estas cosas a estas alturas y en medio de todas estas tragedias, ¿verdad? Que sea el nombre del Señor alabado, que nos dio luz en el camino desde ese momento que lo recibimos en nuestro corazón para ir siempre por el sendero correcto, ¿verdad? Así que si el Señor nos lo permite, hermanos, volveremos por este mismo medio y en este mismo horario el próximo domingo. Así que el Señor les bendiga ricamente a cada uno por nombre, es mi deseo y es mi oración. Hasta pronto, mis hermanos. Dios les guarde.
calle el poeta de una vez, que no hable más, ni siquiera pronuncie la palabra libertad, porque qué libertad ha obtenido el ser humano si este mundo de hoy está lleno de esclavos. Que revisen la historia y que hagan corrección, porque la esclavitud no ha tenido abolición. Hay cadenas y grillos sujetando al ser humano, y tan solo se rompen cuando se acude al Calvario. Libre, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Libre, libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Libre, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Libre, libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Cuánto admiro tu obra, oh tenaz libertador. Quisiste dar al pueblo libertad con gran valor. Si hoy pudieras verlo, estuvieras horrorizado. Tu pueblo está postrado bajo el yugo del pecado. Que suspenda su obra el escritor, no escriba más. Que deje de inspirarse en lo que él llama libertad. Porque qué libertad han obtenido nuestros pueblos si no han aceptado la verdad del Evangelio. Libre, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Libre, libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Libre, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Libre, libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Libre, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Aleluya! Libre, libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Libre.